Pues si les parece, comenzamos. Buenos días, presidente. Buenos días a todos. Alberto Morales, del periódico Universal. Presidente, quiero preguntarle su opinión. Ayer se dio una reunión entre los dirigentes nacionales del PAN, PRD y PRI. PAN y PRD están presionando al PRI para que defina una postura sobre la reforma energética que usted presentó. Preguntarle si le pediría al PRI que no se deje presionar por los otros partidos. Pues cada quien tiene que asumir su postura y es momento de una definición o es otra oportunidad para definirnos. Si estamos porque se conserven como empresas públicas Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, o queremos desaparecerlas como se ha intentado sobre el periodo, en todo lo que fue el periodo neoliberal, para que el mercado de las gasolinas, de la energía eléctrica, quede en manos de particulares, de empresas, sobre todo extranjeras. Es una definición. Entonces, nosotros consideramos que lo que más le conviene al país es que se conserven estas dos empresas para garantizar que no haya aumentos de impuestos, que no haya aumentos en el cobro de energéticos, que no aumente el precio de las gasolinas, que se acabe lo que imperó durante mucho tiempo, los llamados gasolinazos, que no siga aumentando el precio de la luz como era antes. Entonces, nosotros pensamos que lo que más conviene es fortalecer a Pemex, fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, desde luego limpiando a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad de corrupción, pero no dándole el mismo trato y a veces hasta ninguneando a Pemex y a la Comisión Federal para darle mayor oportunidad en el mercado a empresas como Shell, empresas extranjeras, o Iberdrola, empresa española que se introdujo durante el periodo neoliberal y empezó a monopolizar todo lo relacionado con la producción de la energía eléctrica. Entonces, son dos posturas. Si el PRI decide continuar apoyando la privatización, como lo hicieron desde el gobierno de Salinas, porque ahí se toma la decisión de apostar a poner los bienes del pueblo y de la nación al mercado, a llevar a cabo la transferencia de empresas públicas, convertirlas en empresas privadas. Por eso es privatizar. Con Salinas se dio la alianza entre el PRI y el PAN. Acuérdense, el PAN respaldó el proyecto de Salinas de privatizar bancos,
empresas públicas y avanzaron en la privatización de Pemex y de la industria eléctrica. Y ya se fueron juntos. Para los jóvenes es importante que sepan que el PRI se fundó en 1929. Después de la Revolución habían muchos partidos regionales y Plutarco Elías Calles los une y se constituye un partido, el Partido Nacional Revolucionario, PNR, partido único. Solo se había creado 10 años antes el Partido Comunista, 1919, y el antecedente del PRI, el PNR, en 1929. Luego el PRI, o el PNR de entonces, se transforma en Partido de la Revolución Mexicana, 1938, cuando era presidente Lázaro Cárdenas del Río. 1938, porque tiene que ver mucho el tiempo, política es tiempo. Ese año es el año de la expropiación petrolera. Al año siguiente, 1939, se funda el PAN. ¿Por qué un año después de la expropiación petrolera? Porque a los conservadores de entonces no les gustó la política popular y patriótica del general Cárdenas y fundaron el Partido de Acción Nacional. Posteriormente, el Partido de la Revolución Mexicana se convierte en PRI en 1946 y desde entonces se conoce como PRI. Sin embargo, con Salinas y con la nueva política neoliberal orientada a privatizar, a transferir bienes públicos de la nación a particulares, porque eso es el neoliberalismo, que es en esencia neoporfirismo, porque fue la misma política que se aplicó durante el periodo porfirista. Acuérdense que Porfirio Díaz entregó el petróleo a empresas extranjeras. Porfirio Díaz entregó las tierras, las aguas, los ferrocarriles, las minas. Entonces, cuando se habla de neoliberalismo, para nosotros el antecedente es el porfiriato, por eso hablamos que es neoporfirismo. Entonces, este modelo adquiere su auge en la época de Salinas, que es cuando entrega todas las empresas públicas que ustedes ya conocen a particulares, todos los bancos, y esa política es respaldada por el PAN, aunque se pelean y dicen no fue que yo me adherí a tu política, dicen los panistas, es que esa era mi política y tú la
aceptaste. El caso es que coinciden, y yo sostengo que con Salinas en el 88 surge el PRIAN. Y ya conocen ustedes la historia. Se van juntos en todo. Aprueban el FOBAPROA juntos. ¿Qué fue el FOBAPROA? Pues fue convertir las deudas privadas de unos cuantos, de los de arriba, en deuda pública. Y todas las reformas a la Constitución que se hicieron, desde Salinas hasta finales del 2018, todas, hasta el llamado Pacto por México, se votaron en el Congreso por el PRI y por el PAN. Todas. Porque se ajustó el marco jurídico, la Constitución, a la política neoliberal de despojo, de pillaje, que empobreció al pueblo. También es importante que se sepa que por esa política nos saquearon como no había sucedido nunca en la historia. No se puede comparar el saqueo colonial de 3 siglos, se quedó corto con relación al saqueo que se llevó a cabo en 3 décadas de la aplicación de la política neoliberal. Ahora, por eso es muy buena tu pregunta, nosotros queremos fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, que no se destruya la Comisión Federal de Electricidad, porque el plan era darle toda la preferencia a las empresas privadas, al grado de que cerraron plantas de la Comisión Federal de Electricidad, las dejaban que se convirtieran en chatarra, lo que hicieron con la industria petroquímica. ¿Se acuerdan que aquí en Veracruz, en el sur, había una industria petroquímica importantísima? No dejaron nada, fierros viejos. La abandonaron para privatizar la industria petroquímica. Bueno, era la misma apuesta en el caso de la Comisión Federal de Electricidad, o dejar que se convirtieran en chatarra las plantas o subutilizarlas, porque lo que hicieron con la llamada reforma energética, incluso desde Salinas, fue el darle preferencia a las empresas privadas y no permitir que las empresas de la Comisión Federal pudieran despachar a la Red Nacional de Energía Eléctrica. Por eso las hidroeléctricas, que tienen 6 turbinas, están operando con 1 o con 2. Y esto pasa con todas las plantas. ¿Y en qué se ha beneficiado la gente? En nada, al contrario, aumentaron como nunca los precios de la luz en el periodo neoliberal. ¿Quiénes se beneficiaron? Las grandes corporaciones, porque esos pagan menos tarifa de luz que lo que paga una familia de la clase popular. A ver, es que es muy importante esto, es muy importante contextualizar. Ayer lo dije, no puede haber texto sin contexto. Y ustedes tienen todo el derecho de preguntarme, y
buscar que yo les responda rápido, pero yo soy pues presidente del país y lo que me importa, además de contestarle al periódico, es que quienes nos están escuchando tengan todos los elementos, porque uno de los problemas que se tuvo en México es que la prensa no decía la verdad, los tenían sometidos a los medios de información. Entonces es importante contextualizar, y yo ofrezco disculpa porque no hablo de corrido, pero no nos quita mucho tiempo y además considero que es importante. De modo que ahora que presentamos la iniciativa para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, pues el PRI tiene una oportunidad para definirse. ¿Va a seguir con el salinismo como política o va a retomar el camino de el presidente Cárdenas, del presidente Adolfo López Mateos, el camino que trazaron estos dos grandes presidentes de México? Entonces sí es un momento de nuevo definitorio. Vamos a ver qué resuelven. Es una oportunidad histórica porque esto podría Es una significar oportunidad un rompimiento dentro del PRI. histórica para el PRI, de definición. Es decir, nos olvidamos porque esto es contrario al interés popular, esto es lo que nos llevó a la derrota. El salinismo, las privatizaciones, el olvidar al pueblo, el entregarse a las empresas particulares, sobre todo extranjeras, el aliarse con los conservadores. Les estoy diciendo de que el PAN surgió para oponerse a la política popular y patriótica del general Cárdenas. Pero no solo fue el surgimiento, el PAN pues siempre estuvo en contra del ejido, en contra de los trabajadores, en contra de la educación pública. Cuando el presidente López Mateos decidió de que se iban a entregar de manera gratuita los libros en los que nosotros estudiamos en nuestros pueblos, que empezaron a llegar hasta las comunidades más apartadas. Con esos libros nos enseñaron las maestras, los maestros. Bueno, los del PAN se opusieron, llevaron a cabo hasta manifestaciones en contra de los libros de texto, de la educación pública. Por eso me llevo tiempo, porque como esto no se sabía, como tenían todo el control de los medios, habían ejidatarios votando por el PAN, maestros votando por el PAN, obreros votando por el PAN, sin saber que se trataba de un partido que defendía los intereses de los potentados. Entonces ahora estamos viviendo afortunadamente una época nueva y ya no hay simulación. Aquí ya no hay para dónde hacerse. Como decía Juan Álvarez, esta ancheta está muy angosta, no hay ni para dónde hacerse. Así decía ese gran liberal Juan Álvarez, cuando se tenía que definir si se estaba con Santana o se estaba con el movimiento liberal. Entonces, ahora van a decidir qué se hace con esta reforma. Nosotros ya cumplimos, porque queremos que se mantenga
el servicio de energía eléctrica en manos de la Nación, de la Comisión Federal de Electricidad, que no haya aumentos en el precio de la energía eléctrica, que no haya subsidios para las grandes empresas. Pero además, a ver, que me digan en qué se beneficia el pueblo con las leyes actuales que tienen que ver con el manejo de la industria eléctrica. ¿Qué no aprendemos de lo que pasa en otros países? Y no solo es España, Estados Unidos ha tenido varias crisis en su industria eléctrica. La más reciente fue el apagón de más de un mes por las heladas. Nos afectó también a nosotros. ¿En cuánto tiempo lo resolvimos por los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad? En una semana. Y ellos tardaron un mes en resolverlo. ¿Cómo está España ahora? Están padeciendo de tarifas elevadísimas. ¿Quién domina el mercado de la industria eléctrica? Iberdrola, la misma empresa que aquí dominaba por completo en el periodo neoliberal, al grado, y esto es para la gente, y también ofrezco disculpas por repetir y repetir, porque a diferencia de un escritor que no debe de repetirse, no debe de caer en lugares comunes, un dirigente sí tiene que repetir y repetir, porque su labor es pedagógica, es de concientización. Entonces, decía yo y repito, de que hace falta que se den los cambios en favor de la gente y por eso esta reforma eléctrica. Y lo otro, que también no se debe de ocultar, lo del litio, porque se trata de un mineral estratégico. Y yo tengo información, porque el presidente de México tiene más posibilidades de informarse. Ya no tenemos espionaje, ya no existe el CISEN, pero sí hay inteligencia. Además me informan todos los mexicanos y ese es mi trabajo. Y yo estoy informado de que les importa mucho a los extranjeros el litio de México. Y es un recurso que nosotros queremos que siga siendo de la nación para nosotros y para las nuevas generaciones, porque es un mineral fundamental para el desarrollo de las nuevas tecnologías. Todo lo que tiene que ver con los teléfonos celulares tiene litio. La posibilidad de tener las pilas, baterías, para que haya carros eléctricos, para muchas otras cosas, el litio es básico. Entonces, también en esa iniciativa, ahí va el que el litio sea de la nación, que no se ponga al mercado, que no se privatice. Son los dos temas. Por eso sí es un buen asunto y lo vamos a seguir debatiendo y ojalá los legisladores en general, no solo los del PRI, también los del PAN y de otros partidos lo piensen, porque es un asunto histórico. Presidente, mi segunda pregunta es, ayer senadores de oposición
comentaban que ellos garantizaban una buena sesión para la entrega de la medalla Belisario Domínguez para que usted pudiera acudir al Senado. Saber si se mantiene en su palabra de no asistir. Y también, si me lo permite, preguntarle al canciller Marcelo Ebrard. Tengo entendido que este viernes se va a llevar a cabo la reunión de alto nivel con el gobierno de Estados Unidos en materia de seguridad. Si nos podría adelantar un poco los temas o la agenda. Sí, en lo que corresponde a la asistencia al Senado, ya fijé mi postura. Creo que fue muy merecido otorgar la medalla Belisario Domínguez a la maestra Ifigenia Martínez. Es una mujer extraordinaria. No quiero hablar de su edad, porque es de mal gusto hablar de la edad de las personas, y más cuando se trata de damas que uno quiere tanto. Pero es una mujer llena de vigor, de entusiasmo. Es admirable y tiene una historia importantísima. Fue directora de la Escuela de Economía allá por el 68 del siglo pasado, en el mejor tiempo de la Escuela de Economía de la UNAM, porque también la Escuela de Economía de la UNAM la revolcaron con la política neoliberal. Pero en los mejores tiempos la maestra fue la directora y fue de las iniciadoras de los estudios sobre desigualdad social en México. De modo que como profesional es de primera, una economista muy reconocida por todos, de todas las tendencias políticas se le reconoce a la maestra Ifigenia. Pero además, por si fuese poco, fue fundadora de la corriente democrática que se creó con el licenciado Porfirio Muñoz Ledo, con el Geo Cárdenas, para iniciar esta nueva etapa en la vida pública del país. Está como legisladora, siempre ha estado activa, y en lo personal la quiero mucho, la estimo, le tengo afecto, y me da pues tristeza no poder acompañarla. Estuve cuando se entregó la medalla, aunque ella no participó porque está enfermita, doña Rosario Ibarra, que también es otra mujer única, excepcional, de primera. Entonces sí estuve, pero ahora una legisladora dio a conocer de que me iban a enfrentar, y es una situación muy bochornosa, porque cuando se trata de protestas de mujeres uno tiene que ser mucho más respetuoso, muchísimo más respetuoso, y no tiene caso, no hay necesidad de exponernos. No es Andrés Manuel, es la investidura presidencial y tiene que haber respeto. Entonces, como el bloque conservador andan muy enojados
como lo digo en la carta, que se está cumpliendo lo que decía Juárez, el gran presidente Benito Juárez, que decía que el triunfo de la reacción era moralmente imposible. Como se está cumpliendo eso, pues están muy molestos, porque ya no pueden engañar. Ya la doctrina de la hipocresía está en decadencia, el doble discurso, la doble moral, ya eso no funciona, ya la gente no cree en eso. Engañaron durante mucho tiempo aquí en Veracruz y en otras partes, les dieron la oportunidad a los conservadores y lo que hicieron fue lo mismo, robar. Bueno, aquí en Veracruz, ahí se los dejo de tarea, pero qué diferencia había entre un partido y otro si los que dominaron en Veracruz hasta hace poco venían de lo peor del PRI, de lo peor del PRI, y se convirtieron en panistas y engañaron a la gente. Yo venía aquí y decía yo, ¿qué está pasando con mis paisanos? Los están choreando. Pero todo tiene su tiempo. La gente dijo basta. Al pueblo, decía Lincoln, se le puede engañar una vez, 2 veces, pero no se le puede engañar toda la vida. Yo ahora festejo, admiro, me quito el sombrero frente a mis paisanos veracruzanos, porque están completamente despiertos, avivados, avispados, porque así han sido siempre los veracruzanos. Fue un mal momento que se vivió. ¿Cómo es que este pueblo tan consciente, despierto, lo recuerdo perfectamente bien, de los pueblos más avanzados, más politizados, de repente se apaga, se somete y empieza a aplaudirle a rufianes y se deja engañar, se deja manipular, pero ya se acabó con esa pesadilla. Pero a ver, Marcelo. Con su permiso, señor presidente. Señor gobernador, compañera, compañeros secretarios. Brevemente, han transcurrido 10 meses del inicio de trabajos con la administración del presidente Biden y el señor presidente López Obrador nos encomendó que se fuera edificando, construyendo una buena relación entre las dos administraciones, entre los dos gobiernos. Se llevó a cabo, como ustedes recordarán, recién el diálogo económico de alto nivel, porque esa es la prioridad de México, es en torno a desarrollo, inversiones, cadenas de valor. Ese diálogo se llevó a cabo en Washington, D.C., coordina este diálogo y también lo hará en materia de seguridad mi homólogo, el secretario de Estado, Antony Blinken. Lo que sigue con el diálogo económico es principios de noviembre, se tienen que entregar los primeros resultados a consideración de los secretarios. En el caso de ese diálogo tiene una participación destacadísima la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, porque encabeza estos diálogos, su contenido, sus objetivos,
y sus planteamientos. Igualmente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Bueno, en materia de seguridad, nos ha tomado estos 10 meses llegar a algo que nos instruyó el señor presidente, que es, tiene que haber una nueva etapa, dejar atrás la iniciativa Mérida, que es asistencialista, está basada en otra estrategia de seguridad totalmente distinta a la que hoy se está implementando, y por ende se tiene que trabajar con los Estados Unidos para lograr esta nueva etapa. ¿Basada en qué? En un entendimiento. A diferencia de la iniciativa Mérida, México no está pidiendo esto. No fue a tocar la puerta para decir necesito asistencia, necesito esto, necesito lo otro, necesito que tú me apoyes. No. Tenemos que trabajar en materia de seguridad, pero es un entendimiento simétrico, respetuoso. Y eso es lo que hemos venido construyendo. Entonces, el día viernes estarán en México mi homólogo, el secretario Anthony Blinken, estará el titular de DHS, el secretario Mayorkas, y estará el fiscal general de los Estados Unidos. Habrá una reunión que amablemente el señor presidente va a encabezar el viernes por la mañana para que les informemos al presidente los entendimientos que hasta ahora hemos podido avanzar. México presentó 10 prioridades, ya el Gabinete de Seguridad, me imagino, más adelante dará cuenta de ese detalle, de esos 10 puntos que presentó. En esencia, reducir homicidios y más que pensar en lo que se pensaba antes, pues pedir que haya reciprocidad en materia de control del tráfico de armas, que haya reciprocidad en las asistencias jurídicas, que haya reciprocidad en materia de extradiciones y así sucesivamente. Entonces, el viernes va a haber esa reunión. Y después habrá una reunión con el fiscal general de la República y habrá también en la Cancillería un diálogo con los diferentes secretarios que vienen. En ese diálogo participarán quienes integran el Gabinete de Seguridad de México y finalmente daremos a conocer los avances logrados hasta el día viernes. Este primer diálogo de seguridad de alto nivel tendrá verificativo entonces el día viernes. Está programado que el año entrante, al año, tengamos el siguiente diálogo allá en Washington y viceversa. El diálogo económico se viene para México para informar de lo que hayamos alcanzado en el primer año de labores. Y eso sería el informe, señor presidente. Nada más para cerrar lo de la privatización y de la industria eléctrica, durante el periodo neoliberal, esto es para los jóvenes, había la mala costumbre de que los funcionarios que ayudaban a privatizar, a entregar los bienes de la nación y del pueblo a particulares, sobre todo a extranjeros, se iban después a trabajar a esas empresas. Por ejemplo, el director del FOAPROA, el que le toca rescatar a los bancos, se va a trabajar a Citigroup, un banco extranjero que fue beneficiado con el FOAPROA, que consistió el FOAPROA en convertir las deudas de los bancos y de las grandes empresas en deuda pública. No rescataron al pueblo, no rescataron al comerciante, al taxista, no rescataron al dueño de un taller, ni siquiera a un mediano, pequeño empresario, rescataron a los grandes, con dinero de todo el pueblo. Todavía está esa enorme deuda
de 1 billón de pesos y se han pagado de intereses otro billón. Eso fue el FOBAPROA. Bueno, luego Zedillo entrega los ferrocarriles nacionales que se empezaron a construir desde la época del presidente Juárez. El primer ferrocarril que se construyó fue el de la Ciudad de México a Veracruz, 600 kilómetros. Pero se llegaron a construir más de 20,000 kilómetros de vías férreas. Llegan los neoliberales y en un abrir y cerrar de ojos se acaban los trenes de pasajeros y quedan nada más los de carga, pero privatizados. Se entregan miles de kilómetros de vías férreas a 2 grandes empresas. Hay una empresa ferrocarrilera que tiene 15,000 kilómetros de vías férreas y la otra como 10,000. Bueno, a una de esas empresas extranjeras se fue a trabajar Ernesto Zedillo. Él termina su gobierno, durante su mandato privatiza los ferrocarriles y cuando termina se va a trabajar de empleado de esa empresa extranjera. Lo mismo pasa con Iberdrola. Empiezan a recibir concesiones y esta empresa española de la industria eléctrica se lleva a trabajar primero a la secretaria de Energía del gobierno, primero, y luego se lleva a trabajar de consejero de Iberdrola a Felipe Calderón. Cuando termina su gobierno, se va Felipe Calderón de presidente del Consejo o de miembro del Consejo de Iberdrola. Eso es lo que ha significado la política neoliberal o privatizadora. Por eso son las diferencias que tenemos. Y por eso es muy importante, estamos viviendo tiempos muy importantes, no nos podemos quejar de que ahora se estén definiendo de nuevo los proyectos de nación. Son 2 proyectos de nación distintos y contrapuestos. Y cada quien va a decidir de qué lado de la historia se va a colocar. Nada más para terminar de redondear lo que preguntaste, es que es muy importante, porque sí hay que estar pendientes para ver qué van a resolver en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Bueno, vamos a darle la palabra a alguien de Veracruz, y si es mujer, mejor. Bueno, tú también, las dos. Gracias, buenos días, presidente. Ilse Trujano, reportera de Oliva Radio. El 15 de noviembre va a iniciar la zafra en Veracruz. Productores han señalado que requieren apoyos de la Federación y del Estado. Esa es mi primera pregunta. ¿Hay un plan estratégico para impulsar a esta industria? Me paso a la segunda pregunta. Bueno, la primera, si ustedes se han dado cuenta, aquí en Veracruz, que es donde hay más ingenios azucareros de todo el país,
no hemos tenido en el tiempo que llevamos en el gobierno, afortunadamente, conflictos cañeros. Sí lo notan, ¿verdad? O lo destaco para que se advierta. Antes habían muchos problemas. ¿Por qué ahora no hemos tenido tanto problema? Porque conseguimos, por las buenas relaciones que tenemos con el gobierno de Estados Unidos, un acuerdo para que se compre más azúcar en Estados Unidos, para que podamos exportar más. Y esto ha permitido un mejor precio. Y con esto se ayuda a los productores y desde luego a los trabajadores, porque un ingenio es un centro de trabajo muy importante, porque cuando a un ingenio le va bien, pues le va bien al productor, le va bien al trabajador, le va bien al comerciante, al transportista, al mecánico. Cuando un ingenio se cierra, pues es desolación, es crisis. Entonces, afortunadamente vamos bien. De todas formas, vamos a seguir ayudando, vamos a seguir apoyando, porque lo que decidimos es garantizar mercado, primero. Y segundo, ya también estamos entregando apoyos directos. Algunas factorías también resultaron afectadas por el huracán. ¿Habría alguna acción inmediata para que puedan echar a andar? En el caso de los cañeros, estamos ayudando, entregándoles un apoyo. Antes no los tomaban en cuenta. Lo que era antes el Procampo no incluía a los cañeros. Ahora el programa Producción para el Bienestar incluye a los cañeros y se les va a seguir ayudando en todo. Gracias. Mi segunda pregunta va respecto al proceso de descentralización. Va, detenido, ¿no? Este proceso aquí en Veracruz está con agua y todavía no está esta transición al 100%. ¿Qué avance puede dar respecto al tema? Muchas gracias. Va a cumplirse con ese compromiso de descentralizar y aquí en Veracruz va a estar en efecto con agua. No hemos podido cumplir porque se presentó lo de la pandemia y esto nos impidió llevar a cabo los cambios, pero es un compromiso que tengo, ahora sí que es una asignatura pendiente y sí se va a cumplir, estamos en eso, sí va a estar con agua en Veracruz. Gracias. A ver, de una vez la compañera. Y luego un compañero, tú eres Veracruz también, y luego un compañero de México. O si los compañeros de México son solidarios, le damos a los de Veracruz. Gracias, presidente. Claudia Montero, de Calor Político. Hay una organización civil que le hace una petición para que pueda intervenir con respecto a la situación de la Torre Centro aquí en el puerto de Veracruz, a la cual usted hizo un llamado ya desde hace algunos meses. Hasta el momento hay un amparo que está permitiendo que siga la edificación de esta construcción. Por tanto, hay preocupación de esta organización y por ello le piden de manera directa que se puede intervenir al respecto, dado que incluso señalan que el juez que emitió este amparo pues es familiar de uno de los accionistas. Esto mencionado por el propio gobernador. Bueno, vamos a apoyar, porque en efecto no se debió dar este permiso para construir ese edificio con tanta altura aquí, en el centro histórico.
en ningún centro histórico del país, pero imagínense el centro histórico de Veracruz, lo que significa. Es toda la historia de México, toda la historia de México. Pues ayer estuvimos en San Juan de Ulúa, ahí se expulsa a los españoles para hacer valer la independencia de México. Por eso la conmemoración de los 200 años de la Armada de México en Veracruz. La Armada de México y Veracruz son sinónimo. 4 veces heroico el puerto de Veracruz por la expulsión de los españoles en 1825, por enfrentar a los franceses la primera vez que nos invadieron en 1838, la llamada Guerra de los Pasteles. ¿Por qué se le llamó la Guerra de los Pasteles? Porque los franceses reclamaban de que se le debía un dinero a un señor de un restaurante de Tacubaya, en la Ciudad de México, a un pastelero, puro pretexto, porque lo que querían era llenar el espacio que estaba dejando España y seguirnos manteniendo como colonia. 1838. La defensa del puerto, el entonces liberal Antonio López de Santana pierde su pierna y a partir de ahí tienen que pues ponerle una pierna, una pata de palo, el 38. Luego el 47, cuando la invasión estadounidense, cuando nos quitan la mitad del territorio. Aquí se defiende a México, se defiende a la patria. Luego, 1914, la otra invasión estadounidense. Aquí dan su vida a los veracruzanos, hasta comerciantes, incluso extranjeros, españoles, libaneses y desde luego los marinos que dan su vida. Pero aquí estamos hablando 4 veces heroica, pero no se contempla de que aquí estuvo preso Benito Juárez, 1853, por enfrentar la dictadura santanista, la tiranía de Santana. Y aquí, 6 años después, Juárez concluye la promulgación de las leyes de reforma aquí en Veracruz. Cuando está acosado en el centro, que hasta lo querían asesinar, ¿se acuerdan aquello de que los valientes no asesinan? Que lo salvó Guillermo Prieto porque lo querían asesinar en Guadalajara, y de ahí se va a Colima y se embarca y se viene aquí a Veracruz, y aquí se establece la República. Luego, aquí también es la sede del gobierno constitucionalista. Aquí Venustiano Carranza dicta 2 leyes importantísimas. Una para la abolición de la esclavitud, porque aunque parezca increíble, había esclavitud todavía en 1914. Se piensa que la esclavitud se abolió en 1810. No. Miguel Hidalgo proclamó la abolición de la esclavitud y también
decretó su abolición y lo hizo después Morelos y luego lo hizo después Vicente Guerrero, pero en la realidad se mantuvo la esclavitud y es hasta 1914 que Venustiano Carranza empieza a emitir decretos para que quedaran libres los peones de las haciendas. Y aquí en Veracruz también se aprueba la ley agraria del 6 de enero de 1916, que es el antecedente del artículo 27 para entregar la tierra a los campesinos. Entonces, ¿cuánta historia hay aquí? Y de repente estos que ni saben la importancia de la historia de Veracruz, porque además querían que desapareciera la historia, nada más piensan en el negocio y hacer un edificio que afecta, ¿sí? Pues toda la arquitectura colonial y también porfirista. Se le da permiso por influyentismo a una empresa para que haga ese edificio, feo, horrendo, y ahora con acciones leguleyas quieren seguirlo, quieren continuarlo, ojalá. Y los jueces, y hago un llamado respetuoso al Poder Judicial para que estén pendientes. ¿Cómo van a hacer una torre? Imagínense, entran los barcos o se está en el malecón y lo primero que se ve es ese adefesio. Y el faro, que lo construyó Porfirio Díaz, y el malecón que lo construyó Porfirio Díaz, y la fortaleza de San Juan de Ulúa de la época colonial, eso no tiene ninguna importancia. No, hay que cuidar nuestro patrimonio histórico, cultural. El que no sabe de dónde viene no va a saber nunca hacia dónde va. Y ya no es un asunto de nosotros, es algo que tiene que ver con las nuevas generaciones, con nuestros hijos, nuestros nietos. Ya nosotros vamos de salida. Ayer tomamos una decisión que la quiero también informar a los veracruzanos. Vamos a restaurar todo, el fuerte, todo, el castillo, cárcel, que lo fue en su momento, de San Juan de Ulúa. Hago ese compromiso y lo va a hacer la Secretaría de Marina. Vamos a hablar con el INAH para que ellos ayuden en toda la reconstrucción, pero la Secretaría de Marina se va a hacer cargo para reconstruir el castillo, el fuerte de San Juan de Ulúa, por toda la historia. Es algo bellísimo que está en el abandono, además es toda la historia. No solo fue Juárez, ahí estuvieron presos revolucionarios veracruzanos que fueron precursores de la revolución. Desde antes de que Madero convocara al pueblo a tomar las armas, ya los veracruzanos de Acayucan, Santanón y otros ya estaban luchando por la justicia y los agarraron y los encerraron, no a Santanón, pero sí a otros, en San Juan de Ulúa. Aquí estuvieron revolucionarios que traían del norte, los líderes
de la huelga de Cananea, los trajeron para acá y salieron 5 años después, cuando triunfa la revolución maderista. Diegues y otros estuvieron presos acá en San Juan de Ulúa. Entonces tenemos que recordar eso y mantener nuestra memoria histórica. Pues sí lo vamos a hacer. Y le pido, sí, por favor. El edificio de torre que está aquí cerca está en la completa ilegalidad. Lograron permisos del nivel municipal con documentos que no sustentaban completamente ni por la parte de protección civil ni por la parte de medio ambiente. Se hizo la clausura, como ustedes saben, de ambas partes, promovieron un amparo. Resulta que uno de los inversionistas es familiar del juez con el que recurren al amparo. En unas acciones se excusa el juez por la relación familiar, pero en otras no. También actúa y les conceden un amparo provisional, bueno, lo que se conoce como el amparo provisional. De fondo todavía no, se va a litigar. Pero sí quiero remarcar eso, que está en la completa ilegalidad. Lamentablemente, por argucias, convencieron a un juez de que les otorgara ese amparo provisional. Creemos que no van a salir adelante, que sí se va a actuar. Qué bueno que hay una expresión por parte del Ejecutivo Federal de exhorto a los jueces a que no lo permitan, porque hay un detalle importante. Si algo llega a pasar con respecto a la protección civil, ahí los jueces tendrán que ser los responsables, los que le otorgaron ese amparo provisional, porque están en la completa ilegalidad. Si algo pasa con respecto a protección civil en ese edificio, ellos tendrán que ser los responsables, porque no es posible que hayan actuado de esa manera, en contubernio, a todas luces, cuando no existe ya ningún documento que ampare la construcción en materia ni de medio ambiente ni de protección civil. Entiendo que de ganar este proceso se tendría que demoler una parte del edificio. Se tiene que llegar a un acuerdo, sin duda, que cumpla. Resalto que los permisos originales solamente contemplaban no más de 10 pisos, o sea, era mucho menor, me parece que 6, pero pues unos días antes de que entraran los nuevos gobiernos, promovieron toda la documentación para que consiguieran los demás permisos. Ahora que se ha hecho una revisión exhaustiva, se dio cuenta de que realmente torcieron ahí la documentación para que pudieran otorgar esos permisos a nivel municipal. No los cuentan ya, al menos de parte del Estado, ni de protección civil, ni de medio ambiente. Nada más aclarar que dije Diegues y es Esteban Vázquez. Esteban Calderón, el dirigente que estuvo aquí preso. Esteban Vaca Calderón, que lo trajeron desde Cananea, y otros más. Y ya nos están esperando. Ofrezco disculpa, pero ya tenemos compromiso. Nos están esperando unos tirados, unas picadas y unas canillas.
y café con leche. Lechero, sí, también desayunamos. Vamos a desayunar aquí. Aquí nos va a invitar el almirante. Mande. Para hoy tenemos una reunión de gabinete llegando a México por la tarde. Ya Marcelo les habló de que, entre otras cosas, esta semana vamos a tener esta reunión en Palacio Nacional. Voy a estar yo en la mañana del viernes y luego salimos a una gira, terminando esta reunión con el grupo de funcionarios de Estados Unidos que van a quedarse trabajando con el equipo de México. La reunión la tengo en la mañana, como a las 9 de la mañana. Terminando la conferencia, tenemos esa reunión, es desayuno, reunión-desayuno con los funcionarios que vienen de Estados Unidos, desde luego el embajador de Estados Unidos en México, que ha estado muy activo buscando que lleguemos a acuerdos en materia de cooperación para el desarrollo. Entonces va a ser muy buena reunión entre funcionarios de México y de Estados Unidos. Y terminando, vamos a una gira a Michoacán, vamos a estar también en Jalisco y vamos a estar en La Laguna este fin de semana. O sea, Michoacán, Jalisco y Durango, pero es La Laguna, es Lerdo. O sea que vamos a estar Gómez Palacio y Torreón. Es una gira que vamos a llevar a cabo. Muchas gracias, que la pasen bien también ustedes.